Ser mujer es la oportunidad para demostrarme a mí y a los demás de todo lo que soy capaz de hacer para alcanzar mis sueños. Mis sueños me llevan a montañas, me llevan a los polos, me llevan a lugares que quizás no todo el mundo sueña. Muchas de tus montañas pueden ser diferentes de las mías. Sin embargo, sé que también tienes sueños grandes que quieres alcanzar. Como mujer, por supuesto que se me presentan barreras. Tengo barreras porque me encuentro muchas personas que dudan de mi capacidad para hacer las cosas que hago, desde escalar una montaña hasta lanzarme en un río o en mi empresa. Hay muchas personas que dudan de nosotros y esas barreras como mujeres nos toca demostrar que sí, que podemos romperlas, somos fuertes, tenemos esas cualidades únicas que nos permiten alcanzar nuestras metas. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más de Mujer Productiva Radio. Como cada viernes a partir de las 6 de la tarde, estamos a través de nuestras plataformas de Mujer Productiva en Facebook y en YouTube, de manera en vivo. Como cada semana traemos invitadas de muy alto nivel y con una preparación excepcional, porque como siempre, Nelis y yo estamos tratando de hacerle llegar a nuestros televidentes y todos los fans que nos siguen información de valor con profesionales de alto nivel para que podamos tener un entendimiento completo y cabal de cada tema que se presenta en nuestro espacio. El tema de esta semana es sobre la brecha salarial. Ustedes saben que ahora mismo estamos, este año 2023, se está revisando nuevamente el tema del salario mínimo en República Dominicana y esto podría resultar en un aumento salarial para los trabajadores de nuestro país. Sin embargo, ustedes saben que tenemos que tomar diferentes factores. Tenemos que contar con la situación económica que está enfrentando el país, las inflaciones, todas las normativas y nuevas condicionantes que se están pidiendo a nivel de trabajo en República Dominicana. Ustedes saben que teníamos en el 2022 un salario mínimo y que, bueno, se aumentó a 11,000 por mes, si mal no recuerdo. Bueno, para hablar de este tema, pues traemos a una profesional a carta cabal. Ella es Indiana Tamares y ustedes saben que ella es parte de la familia de Mujer Productiva Radio. Nelis, esta semana, como siempre, vamos a tener una invitada de honor con un tema muy interesante y con un tema que se va a tener que hablar un poquito más y esperemos que no se meta en la parte política para poder obtener buenos resultados. Muchísimas gracias, bienvenidos sean todos. Indiana tiene la particularidad de que, ¿cómo le decimos esto? Es una papa caliente que le cae cada vez que hablan de salario. Indiana, Indiana. Y ahora le tengo el nickname, Indiana Salario. Ok. Bienvenida, querida, pero sobre todo, gracias por compartir la luz en toda esta información que es actualizada, de necesidad, y que no importa el tamaño de tu organización, debes conocer al dedillo. Bienvenida, Indiana. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz con este sobrenombre, porque como primero uno visualiza y luego se materializa, pues, ¿verdad? Nadie sabe. Así es que gracias por la invitación. Definitivamente hay mucho dinamismo en el sector laboral, como siempre, pero en algunas ocasiones hay temas de mayor interés y que generan, bueno, en la oficina le tenemos un nombre a eso, le decimos generan mayor pri-pri. Y cuando decimos PRI-PRI, hablamos de inquietud, de preguntas, de la gente querer saber
qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, cómo es que vamos a ir adelante. Así es que, como siempre, agradezco la invitación de Mujer Productiva Radio. Estoy a las órdenes en estos temas legales. Ustedes saben que hay que cuidarse mucho y yo trato de hacer siempre una presentacioncita que sea breve, pero que nos deje explicación clara y precisa de las cosas que vamos a discutir. Ustedes saben que mi presencia aquí es gracias a Grupa, que es la agencia de psicología, de recursos humanos, psicología y asesorías, y a Transformare, que es su brazo social, nuestra ONG, con Coproinde, que es la cooperativa del profesional independiente. Así es que gracias por la invitación y yo voy a arrancar de nuevo. De cero, ¿qué creen? ¿Arrancamos? Vamos a iniciar, sí, de cero, pero iniciando, ¿qué tenemos? ¿Por qué hablamos ahora mismo de salario? ¿Qué está en esta contienda, en lo que dice el público, sector legal, patronal y todo eso? Hagamos un contexto ahí, por favor. Muy bien, pues como siempre, los temas sobre las decisiones salariales no son decisiones de un solo bando. El trabajo sigue siendo la mejor vía de desarrollo. Y cuando se habla de contrataciones laborales remuneradas, sobre todo, estamos hablando de una frase, una realidad increíblemente dinámica que conjuga diversos actores. No podemos aislarnos solamente con el sector empresarial o con el sector trabajador o con los sectores reguladores, no. Por eso les he querido iniciar esta conversación con el marco legal que lo rige. Y gracias, que agradezco tu pie de amigo. Así es que vamos a señalar para aquellos que lo hayan olvidado o lo desconozcan, que en el artículo 213 del Código de Trabajo se define lo que es un salario mínimo laboral, ¿verdad? Entonces es importante que las personas sepan que estos cambios de salario que se dieron en el 2021 y en el 2023 han sido solamente para afectar el salario mínimo, pero yo ahorita le voy a explicar cómo eso se refleja en las organizaciones. Entonces, la definición expedita es que salario mínimo es el mejor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. Eso es lo que especifica nuestras leyes. Y es importante establecer que ninguna empresa, de acuerdo a su categoría, puede contratar empleados por debajo del salario mínimo, sino está cometiendo una falta grave que es penada, que ustedes saben que el pecado mortal más grave que se puede cometer en el mundo del trabajo es contratar personas y no pagarles como debe ser, ¿verdad? O contratarlas o dejarles de pagar. Es un asunto muy serio. Entonces, es importante que ustedes sepan que además en la República Dominicana hay 17 salarios mínimos, pero esas son 17 clasificaciones. O sea, son, digamos, como grandes grupos, 17 grandes grupos que a su vez tienen subgrupos y que nos llevan a más de 50 salarios mínimos. De ahí que ustedes escuchen cuando se hablan de esta noticia que los salarios mínimos del sector no sectorizado son los que se están tocando. Y la gente dice no sectorizado, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que hay un gran grueso de negocios que son empresas regulares. El otro grupo, el sector sectorizado, aborda aquellas negociaciones laborales muy específicas como sector turismo, zona franca, agroindustria, apícola, etcétera. Entonces, esos son los sectorizados. Los no sectorizados somos todos nosotros, servicios, salones, empresas, industrias y demás. Eso es importante que las personas lo entiendan para que sepan definitivamente a quienes afecta. Entonces, tenemos una ley, los términos de salario en el sector privado lo trabaja el Código de Trabajo y otras leyes. Es importante que se sepa que hay un sinnúmero de leyes que afectan el mundo laboral. Por eso, cuando yo doy en la universidad una materia que estoy muy contenta porque la universidad me invitó a crearla, es una materia que se llama gestión legal del empleo. Yo le hablo que las personas siempre piensan en el Código de Trabajo como única ley, pero nosotros tenemos muchas leyes, la ley de seguridad social,
la ley de SIDA, la ley de trabajo no pagado y servido, y trabajo servido y no pagado. O sea, que hay muchas otras leyes que tienen que ver con esa relación de trabajo. Pero en el sector privado, con respecto a los aumentos salariales y a las escalas salariales, tenemos la ley 105-13 del sector público. Entonces, ¿quién es el organismo? Como muy bien señalaba tu pregunta inicial, Nelis. ¿Cuál es el organismo que se sienta y converge todos los sectores? Se reúnen allí todos los sectores y discuten o acuerdan aumentos salariales mínimos. Es el llamado Comité de Salarios. Se reúne en el Ministerio de Trabajo y es un organismo que aparece bien descrito en el capítulo 2 del título 1 del libro séptimo del Código de Trabajo. Allí se define que es un organismo tripartito, por lo tanto, participan en él los sindicatos o en general representantes de los trabajadores, porque algunos no son sindicatos. Está, por supuesto, el ministro de Trabajo, que es quien coordina las discusiones en representación del Estado, del gobierno, ¿ok? Y del otro lado están los empresarios a través de todas las asociaciones empresariales del país, el CONEP, el COPALDOM, todas esas asociaciones representadas en esa mesa para llegar a un acuerdo sobre los salarios mínimos que se vayan a establecer. Así que cada vez que ustedes vean que se ha modificado y que se genera una resolución oficial, es el comité de salario que se ha puesto de acuerdo para llevar a cabo estas modificaciones. ¿Okay? O sea, que no es debajo de la mesa que sale, no es alguien en un momento se tomó un refresco frío y dijo, ya vamos a cambiar esto. Viene amparado en muchas cosas. Se estudian variables como ustedes no se imaginan, el costo de la canasta familiar en todos sus quintiles, se estudian variables económicas del país, cómo ha estado, por ejemplo, el PIB, cómo se ha movido el índice de desarrollo nacional, etcétera. O sea que están todas las áreas representadas, pero allí hay una serie de discusiones que se dan, que son sumamente interesantes. Quiero acatar, quiero tomar 2 puntos, Indiana, Sí. antes que continúes. Ahora que estamos dentro del marco legal, como bien dice Nelis y tú, se toman en cuenta diferentes variables. Hemos visto, nosotras que seguimos las noticias diarias, no solamente de la situación que se vive en nuestro país, sino también esta parte de lo de marco legal, que muy poca gente le gusta darle seguimiento. Sí. Pero mencionaste 2 cosas. Una, que tenemos 17 tipos de salarios mínimos, pero que dentro de esos salarios mínimos que tenemos, dentro de esa clasificación, no están, para ponerte un ejemplo, y la tomo en cuenta porque esta semana hicimos una publicación en Instagram de Mujer Productiva, donde está hablando de las mujeres de salones de belleza. Tú me estás diciendo que los salones de belleza no están integrados dentro de dentro de este grupo. No están sectorizados. No están sectorizados, pero pertenecen al gran grupo de no sectorizados, que es la mayoría de las empresas nacionales, MIPYMES y demás. Pero entonces sí están reguladas de alguna manera con un salario mínimo. Sí, por supuesto. Porque Ok, perfecto. Ya ahí me respondiste porque me preocupó un poco de que ellas no estuvieran reguladas, y si estamos tomando en cuenta, en República Dominicana hay más de 4.000 empresas dentro de ese sector. O sea, nada más en Santo Domingo hay un sinnúmero tremendo en sí esa que parte. lo están, sí que lo están. Lo que no pertenecen al sector no sectorizado. Lo que no tienen es una clasificación dentro del sector sectorizado. Ok, ¿sí? entonces, Perdón. nuestra segunda inquietud es que para tomar en cuenta la presentación del nuevo sistema de salario, se tome en cuenta también el hecho de que actualmente vemos que República Dominicana está, digamos, en una bonanza. No sé si la palabra bonanza, en un equilibrio financiero, porque están hablando de que nosotros estamos regulados, de que los intereses van bien, de que se están viniendo a invertir a República Dominicana, de que se están desarrollando el sector de turismo, de los ingresos de
de la diáspora, de que hemos tenido un incremento, de la parte de logística, que es el sector donde Nelly se desarrolla, que también ha visto una gran mejoría. O sea, República Dominicana ahora mismo le están presentando como un país de mucho valor y progresista. Se está tomando en cuenta entonces eso para actualizarnos en el sentido de que en República Dominicana se ve mucho que sí, somos un país progresista, pero que nuestra calidad de vida no se ajusta a ese nivel de vida que se proyecta de manera internacional. Así es, lamentablemente, uno de los indicadores de desarrollo humano nos declara que la bonanza o la estabilidad económica de la República Dominicana, y cada vez que se ha dado, porque no es la primera vez, lamentablemente no se refleja en los salarios que las personas perciben. Sin embargo, yo quiero saludar este último esfuerzo, porque si algo quería hacerles ver es que en esta sección aquí donde estoy mencionando, en el artículo 46 de la sección sexta del capítulo 2, título 1 del libro séptimo del Código, ese artículo, Indiana, me dio dolor de cabeza. ay, sí, es cierto, es como que todo muy legal así, pero simplemente quiero decirle que el capítulo 2 hay una sección que define exactamente lo que hace el comité de salarios y regula cómo se va a discutir los aumentos de salarios mínimos. Es eso, el proceso se establece ahí. Pero yo quiero hacer un hincapié en este artículo 456, que es el que invita, el que establece que los salarios mínimos deban ser revisados cada 2 años. Porque es importantísimo ese detalle. Por eso lo señalé aparte aquí, artículo 456. ¿Y por qué quiero señalar esto? Porque este momento tiene una gran significación histórica para la República Dominicana, porque es la primera vez que se está cumpliendo, Jacqueline. ¿Sí? Así que yo soy optimista, creo que aunque los salarios mínimos todavía no cubren la canasta familiar, el mínimo de la canasta familiar que llega a 25,600 pesos, pero sí que nos estamos acercando, porque es importante primero cumplir nuestras leyes, o sea, no que solamente la normativa esté ahí, todo el mundo la conozca, ay, sí, tenemos eso, sino que de verdad se haga y que se cumpla. Así es que quiero saludar, además, algo muy importante que ha logrado esta gestión, no se le puede coactar sus logros, es que ha generado una atmósfera de confianza en ese comité de salarios y se han logrado consensos, se han logrado consensos que yo creo que es una ganancia. Soy fanática de la comunicación, de que la gente se siente a dirimir sus diferencias y que veamos cómo Nelly, Jacqueline, Indiana se pueden poner de acuerdo en algo, sin que ninguna gane o sin que ninguna pierda, sino que todos nos pongamos de acuerdo. Y esa ha sido una de las grandes logros, de los grandes logros, de las grandes metas que este comité de salarios ha logrado desde el 2021 a la fecha. Entonces, ese comité, sí, definitivamente, ese comité habla por resoluciones, son como jueces. Cada vez que hay un cambio en una de estas normativas de salario mínimo, se genera una resolución que es la que cada empresa utiliza como normativa para poder aplicar sus incrementos salariales, ¿ok? Entonces no basta con decirlo en la prensa, con anunciarlo en las redes y que la gente se frote las manos. No, las leyes hablan por documentos. Tiene que haber un documento que genere esa acción ya para que baje a cada una de las organizaciones. Parte de esos consensos que este comité de salarios y esta gestión ha logrado ha sido un nudo que tenía siglos por resolverse. A pesar de que hay una ley de microempresas, no lográbamos clasificar las empresas de acuerdo a nuestra realidad. Y en el 2021, además de generar salarios mínimos y actualizarlo como la ley pedía, se logró un acuerdo histórico que fue reclasificar las empresas. Eso acomoda las cosas porque lo que puede pagar Nelly en NSC Consulting quizá no es lo que Agrupa puede pagar. Cada empresa tiene una serie de activos, una serie de condicionantes, cuánto dinero vende al año, cuántos empleados tiene.
fijo, de manera fija, y eso la hace gananciosa o la mete, digamos, en un grupo de organizaciones. Esta reclasificación fue muy importante porque, por ejemplo, está reconociendo las empresas de un solo dueño, que ustedes saben que con el impulso de los emprendimientos hay muchas de estos negocios, de estas empresas MIPYMES, que son de un solo dueño, donde tiene un ayudante y ellos son todo, ¿verdad? Mensajeros, cobradores, contadores, y eso ha crecido mucho, sobre todo a raíz de la pandemia. Así que eso hay que reconocerlo y saludarlo. Entonces, ha habido, como les reitero, 2 acuerdos importantes que son aumentos salariales del salario mínimo, tanto en el 2021 como en el 2023. Entonces, veamos. En el año 2021, les reitero, han sido 2 grandes acuerdos. Primero, la reclasificación de las empresas en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, grandes empresas y el reconocimiento de las empresas de un solo dueño. Entonces, aquí se vio, como decía muy bien Jacqueline, un incremento a salario mínimo de 11.900 pesos para aquellas compañías de hasta 10 trabajadores y ventas brutas de 8 millones de pesos anuales. La pequeña empresa incrementó su salario mínimo en un 20,2 y ese nuevo salario llegó a ser 12.900. ¿Quiénes son pequeña empresa? Aquellas que tienen entre 11 a 50 trabajadores o ventas brutas de 8 hasta 54 millones de pesos al año. Mediana empresa, hubo un incremento del 59% del salario mínimo, llevándolo a 19.250 pesos mensuales. Ellas tienen de 51 a 150 trabajadores o ventas brutas de 54 hasta 202 millones de pesos anuales. Las grandes empresas, que aunque sean grandes, la verdad es que en nuestra realidad son las menos, tienen un nuevo salario de 21,000 pesos. Su incremento fue de 19,3% porque ellas tienen más de 150 trabajadores o ventas brutas de más de 202 pesos anuales. Es importante señalar 2 cosas. Para el incremento salarial se considera la variable más alta. O sea, algunas empresas dicen, bueno, pero yo no tengo ese número de salario, pero yo vendo tanto. Si el importe de las ventas anuales es mayor al que se establece en la clasificación que te tocaría por el número de trabajadores, siempre se considera la variable mayor. Voy a poner un ejemplo. Si Jacket Media tiene 11 trabajadores, digamos, le tocaría ser una pequeña empresa, ¿ok? Y tendría que pagar un salario mínimo en aquella ocasión, en 2021, de 12.900 pesos. Pero ¿qué pasa? Que Jacket Media vende más de 54 millones de pesos al año. Por lo tanto, no se considera el número de trabajadores, sino la variable mayor en este caso, que son sus ventas. Y ella pasaría a ser una mediana empresa, ¿ok? Eso es importante. Y lo segundo que quiero precisar es que consideremos que el costo de un trabajador para las empresas no es solamente el tema de salarios, es además el pago de la seguridad social, el pasivo laboral, lo que las empresas tienen que ahorrarse para, en caso de que yo te liquide, ¿verdad? Tener ese ahorrito ahí como en una alcancía por si mañana mi secretaria se va, yo disponer. O sea que hay una serie, también está el seguro, la seguridad social, ya lo mencioné, pero también el impuesto sobre la renta. O sea que no es solamente el costo que implica un salario. O el de riesgo laboral. Sí, sí, el de riesgo laboral está incluido en la seguridad social. Entonces es importante que sepan que hay un costo global que cada empleado le sale a la empresa, que no solamente vincula el salario per se. Entonces esto fue lo que ocurrió en el 2021. Fíjense que también se tocó que estos son sectorizados, porque Te iba a hacer la observación de aquí de... Exacto. Esta división y estos incrementos salariales mínimos fueron para los no sectorizados, pero en ese momento también se discutió
dos áreas sectorizadas, que fueron los trabajadores de campo, que se le aumentó 500 pesos de salario mínimo diario con un incremento de un 25%, y las empresas de vigilante privada, que también son sectorizadas, con un nuevo salario de 17,250, que llevó este incremento a 15%. ¿Ok? Pero eso no pasa siempre, no siempre se discuten sectorizados y no sectorizados. Esa vez, les reitero, fue un encuentro histórico. Bien, entonces seguimos. Siendo eso en el 2021, ahora en marzo del 2023, es decir, la semana pasada, hubo otra gran discusión y se llegó a un acuerdo por consenso. Reiteramos, para mí no es solamente el aumento lo que significa, sino que estos sectores se sienten en una mesa y logren el consenso. Porque, señores, nosotros teníamos cerca de 30 años que eso era difícil de alcanzar. Y eso es muy importante decirlo. Yo no soy política, pero hay que reconocer la cualificación de negociación que se tiene en este momento. Y eso es muy importante, tanto la disposición de los empresarios como la de los trabajadores y el Estado ha llevado a estos acuerdos. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de la resolución actual que lleva el incremento salarial a muy cerca del costo de la canasta familiar del primer quintil de la población, o sea, los más pobres, ¿ok? Entonces, veamos, las grandes empresas, antes de llegar ahí, déjenme decirles algo. El incremento no es automático y de una vez. Es de un 19% y se ha dividido en 2 fechas. Siempre se hace así para que las empresas puedan programarse y hacer sus ajustes de costos, reitero, que no son solamente los salarios, ¿sí? Entonces, el primer incremento va a ser de un 15% y en febrero del año que viene un 4%, para un total de un 19%. Explicarles en esta fe de errata que el mismo Ministerio de Trabajo emitió una resolución nueva, corregida. ¿Por qué? Porque se habían cometido unos fallos de cálculo en la parte del incremento salarial del 4% para el año 2024. Acá le dejamos la imagen para que todas tengan, y todos ustedes amigos también, tengan el pendiente de que hubo un error en el cálculo del 4% para el 2024 y que por lo tanto la resolución válida es esta. Muchísimas esos aumentos gracias. salariales que se han hecho en los últimos años. En el 2021, aquí tenemos a las MIPYMES con 11,900, las micro, pequeñas, medianas empresas con 12,000, las medianas con 19,250 y aquellas grandes empresas con 21,000. Este año, el incremento a partir del 1 de abril será 13,685 para las MIPYMES, 14,835 para las pequeñas empresas, para las medianas un 22,138 y para las grandes 24,150. Y el año próximo, entonces, todas van a tener que alinearse con el 4% por encima, con 14,300 las pequeñas microempresas, 15,428 las medianas, las pequeñas, 23,023 las medianas y 25,116 las grandes empresas. De esa manera progresiva, vamos poco a poco igualando, si la inflación también se mantiene estable, vamos igualando los salarios a el costo de la canasta familiar, pero ojo, de una manera justa, de acuerdo al tamaño y las ganancias, las ventas, la producción de cada uno de esos negocios. La dejo ahí un momentito por si alguno de nuestros amigos quiere sacarle un print screen. Bueno, pues este es el momento. Debo decir, precisar, porque ustedes lo saben, que siempre utilizamos informaciones oficiales de los organismos competentes, porque estos temas son sensibles, uno puede ser hasta demandado por hablar cosas que no es. Así es que mis fuentes son el Ministerio de Trabajo, son el Banco Mundial, el Banco Central nuestro, el BID,
la Organización Internacional del Trabajo y muchos otros. No, y algo que admiro de ti es que cuando estuviste mostrando la diapositiva que informa sobre la decisión en marzo del 2023 de las diferentes posiciones salariales, estaba con el sello del Ministerio del Trabajo más la firma del ministro, Exactamente. donde estaba ahí vamos a decir, estaba el aval, digamos. Completamente. Exacto, ahí lo podemos ver, donde se ve el aval de Ello, que así es, está ya ratificado y está, vamos a sí. decir, bueno, ahí lo dice, o sea, está aprobado los Puesto en cambios vigencia, así será. que van a surgir en nuestros salarios. Así es. Continúen. Entonces, es importante que yo siempre invito a que seamos positivos. Creo que nuestro país está caminando, falta mucho, por supuesto, pero está caminando por rumbos interesantes, de apegarse a la normativa, de que cumplamos los requisitos que se han establecido, de que organicemos la casa. No dejo de ver con muchísima agradecimiento y con muchísima alegría incluso cómo nuestro país había, por ejemplo, legitimado y había digitalizado la data de los trabajadores dominicanos. En tiempos de pandemia fuimos de los pocos países que gracias a Dios pudo enfrentar el pago de opciones económicas, subvenciones incluso económicas a nuestros trabajadores, y aunque nos dio mucho trabajo, porque acuérdense que cuando tú vas a pagar es uno a uno, no debemos dejar de reconocer que esa data estaba registrada en el Ministerio de Trabajo a través de lo que en aquel momento se llamaba el SIRLA. Y fue solamente que Recursos Humanos digitase uno a uno las cuentas de banco para que las personas pudiesen recibir su dinero en sus cuentas. Si bien es cierto que a nivel de ley laboral hay muchas cosas todavía por resolver, pero yo pienso que estamos en un buen camino. Hace poco ustedes saben que salió ya la resolución para el trabajo doméstico. Eso te Eh, iba a preguntar. el Ministerio de Trabajo está listo para recibir la inscripción de todos esos trabajadores que trabajan para casas de familia. Ojo, no para edificios de torres, esos no son trabajadores domésticos. El que cuida, por ejemplo, la recepción El de bedel, por ejemplo, de un edificio X, tacto o la seguridad de un la edificio X, seguridad. trabajo doméstico. Se considera trabajo doméstico aquellos que trabajan intra el hogar, dentro del hogar, ¿ok? Entonces es importante esa resolución. No se ha iniciado todavía, esto es importante también que ustedes lo sepan y le estoy dando mucha primicia. Ustedes son muy afortunadas, ¿sí? Miren, no se ha iniciado la inscripción oficialmente de las trabajadoras domésticas porque la seguridad social, el sistema de la seguridad social todavía no está listo. No ha generado todos los cambios en su plataforma. De hecho, ahora mismo lo que se inscribía a través de la TCS ha pasado a la CIRSARRIL y están todavía en adecuaciones, ¿verdad? Y entonces eso como que no está definido, además de que es un cambio muy histórico, también es mucho el trabajo, ¿verdad? Porque acuérdense que los hogares nos vamos a convertir en agentes retenedores y eso es un cambio de cultura. Así es que estén atentas para que todos cumplamos con las normas y ayudemos, señores. En vez de criticar, veamos cómo cada uno puede aportar. Eso es Hay importante. algo que te quería preguntar y es sobre el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué se está trabajando con respecto a eso? Tú sabes que hablamos mucho en República Dominicana de que nosotras las mujeres tenemos ciertas desventajas y en un país con problemas de género como es el nuestro, eh, es sensible de cómo por el área, por la parte salarial también nos vemos perjudicadas Sí. dentro de una sociedad machista. Sí, así es. Bueno, no se ha avanzado mucho en cuanto a la brecha, sigue siendo de un 27% entre género. Pero debemos también reconocer que tenemos, por ejemplo, un sello que es género, el sello de género, que se le otorga a las empresas que manejan su empleabilidad y esa empleabilidad tratan de equilibrarla entre hombres y mujeres. Voy a aclarar esto. Se está reconociendo y, por ejemplo, algunas empresas ya lo han logrado como claro,
han logrado como un premio, como una cualificación, una certificación de género, porque están ocupando en los puestos de trabajo mismo número de hombres que mismo número de mujeres. Esto ya va tendente a la equidad, ¿verdad? Y es un avance, vamos por más. Los cambios que ha habido en salarios, hombres y mujeres, se están logrando de manera individual. Y es que cada una de nosotras, cada vez que nos capacitamos más, que logramos ascender a esas mesas donde se toman las decisiones, cada vez es más sabido el impulso que hemos tenido las mujeres en el sector empresarial. Y bueno, si tú tienes una chica que hace un buen trabajo, que ocupa posición importante, pues lógicamente a ella hay que pagarle como merece. Así es que la exhortación es que sigamos impulsando esto. No olvidemos que la pandemia en el mundo laboral a quienes más ha afectado es a las mujeres. Y la Organización Mundial, la Organización Internacional del Trabajo ha dado la alerta de que a pesar de que hemos crecido en número, de que a pesar de que avanzamos antes de la pandemia y que estábamos rompiendo significativamente el techo de cristal, la pandemia nos afectó significativamente. Así es Es que una realidad. Pero entonces me Triste, preocupa triste. eso del comité de salarios. Si ahora sí tenemos un comité que se está sensibilizando con los sectores, me parece un poco, ahí caemos a la política. sí, Volvemos a caer en nuestro sistema patriarcal y ya, también de hombres, ¿no? sí. Donde lamentablemente la mujer no es valorada en tal sentido de la palabra, en su total sentido de la palabra, Bueno, porque no es un tema, el tema salarial en la mujer es un tema que siempre se está, como dijiste, pri, o sea, cacareando todo el tiempo. Y ujú, es una de las causas en la que ahora que también estamos en el mes de marzo y por eso, ujú, bueno, que recién pasamos ahora el mes de marzo, ujú. que estuvimos hablando que una de las solicitudes que estamos pidiendo como mujeres es tener una igualdad en la parte salarial, o sea, que se nos respete esa Ujú, parte con así nosotros. es. Entonces, estamos en lo mismo. Pero acuérdate, Jacqueline, que el comité de salario tiene unas funciones específicas establecidas por ley. No puede salirse de ahí. Su único tema es sentarse a discutir los salarios mínimos del sector productivo nacional, no importa dónde estén ni qué tipo de empresa sea. Ese es su trabajo, ¿sí? Ahora también, bueno, está detenida en este momento, pero hay unas conversaciones muy interesantes y yo como consultora del Ministerio de Trabajo he participado en unas discusiones chulísimas para actualizar el código de trabajo. Y eso, por ejemplo, el respeto al género, independientemente de que nazcamos como seamos, ¿verdad? Si tú ocupas una posición, tienes la misma cualificación de alguien que ocupa el mismo puesto, pues evidentemente deben recibir la misma remuneración. Entonces se está discutiendo eso y también está sobre la mesa un plan de empleo que por ahí viene para generar N número de vacantes. Ellos son los que tienen que anunciarlo, yo no puedo hablar más de esto, pero es bueno que ustedes sepan que sí, que en las mesas de discusiones está ya planteado eso. Algo que me hace también muchísima ilusión es que se está considerando la calidad de vida del tiempo de trabajo versus la relación de familia. O sea que son propuestas que se están trabajando, pero habría que modificar el código para ampliar en las discusiones del comité de salario los temas de igualdad de remuneración de acuerdo a los géneros. Realmente las escucho a las dos. Uno, estuve leyendo recientemente que si seguimos en el mismo camino que vamos, para poder igualar las condiciones nos van a tomar como 200 años. No, 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 se ha puesto tres. En la ONU lo acaban de no, decir que no. son 300 años. Yo me quedé así, Ah, digo, qué yo no, pero ni esperanza, siquiera. qué No, no. esperanza. No, esto es terrible. Si, Lo que si nos pasa es llevamos de eso de es pesimista. no, lo que pasa es, yo soy más optimista, lo que pasa es que hay muchas discusiones, hay muchos modelos, hay que pensar en que las situaciones que se discuten alrededor de las remuneraciones son muy cambiantes. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, hay demasiados salarios mínimos, pero si tú trabajas
como mecánico y trabajas diario o trabajas en una finca por jornal, tú no puedes compararte con Nelly que asesora empresas. Tú no te puedes comparar con Jacqueline que hace servicios de publicidad. Entonces, si hay demasiado salario mínimo, yo considero que debe haber más. ¿Por qué? Porque es que el mundo del trabajo cambia demasiado. Entonces, esa variabilidad del empleo hace que también haya variabilidad en las remuneraciones. Por ejemplo, Claro. una de las grandes discusiones que se dio cuando se estaba regulando el trabajo de las domésticas tuvo que ver con los modelos de domésticas que hoy tenemos. La vida ha cambiado mucho y nosotros no tenemos muchachas hoy 7 días, 5 días a la semana, 6 días a la semana con horario completo. Eso no es verdad. Eso ha cambiado. Tú tienes una que te plancha, que va un solo día, o tú tienes una que te va 2 veces a la semana y que simplemente te limpias, una buena limpieza y se va. O sea que es que el mundo ha cambiado y evidentemente no puede haber un solo salario mínimo, no puede haber una sola clasificación de empresa, no puede haber un solo modelo de trabajo, señores. Porque que ahora mismo que se está discutiendo, jornadas de trabajo de 4 días a la semana. Eso está un furor en Europa, un furor. Y hay empresas que lo están probando ya y que ya hay datos estadísticos, se han tomado empresas de modelo y hay datos estadísticos de cómo cambia la productividad de las personas por trabajar solamente 4 días. Imagínense ustedes que mañana lo implementemos, o sea, es que es muy dinámico, es demasiado dinámico. Por eso es que nosotros tenemos, miren, todo estos lentecitos leyendo resoluciones, modificaciones, y caer atrás a esa realidad que se construye en cada empresa. Por eso llamo al comedimiento, porque los trabajadores piensan mucho en su caso y es lógico, es normal. A mí, si me descuentan 10 pesos, yo mato uno. Sí, claro, es tu vida, pero también hay que pensar que para la empresa pagarte 10 pesos más implica una serie Estás de... hablando del furor En fuera, Europa, en sí, Europa, pero quiero mencionar, y ya estamos en el cierre del programa, realmente sí, era para concluir, pero se me ocurre ahora la pregunta, sí, lo que está pasando en Francia, del sí, aumento de retiro de 62 a 64 años y que sí, eso está acabando absolutamente. allá. O sea, hay una situación de caos por esto. Y Chile ahora acaba también ya de ratificar que es hasta 60 años, si mal no recuerdo, no lo leí. Ujú, Y nosotros tenemos 65 años. sí. O sea, O ¿cuándo, 300, o 300 cotizaciones. Ujú. ¿cuándo vamos nosotros Ay, yo tengo a dos tener, millones de cotizaciones ya, ¿me puedes dar el dinero? no de esas, Si Nelly? no estás en la seguridad social y ya cumpliste 57 años, puedes ir, perdón, a tu AFP y solicitar tus recursos y se te va a reintegrar ese dinero a tu cuenta mes tras mes. Mes tras mes. Todo el que tiene Indiana, 57 años no está inscrito. Indiana, Oye, Indiana, si Indiana. Me busca Nelly, empleo, dejaste más. no, espera, espera, Nelly. Nelly. Si busca empleo y se reincorpora de nuevo a la seguridad social, entonces ya pierde ese derecho porque tú vuelves a cotizar. Eso es breve para... Ok. No, no, claro. Pero Indiana, Indiana, Indiana. Yo no sé si tú viniste a esclarecer esto, a darnos más dolores de cabeza. No lo sé, pero te lo agradecemos, ¿eh? Sí. Bueno, no sé ustedes, yo acabo de cumplir el 20 de marzo pasado 27, así es que tendré que cotizar por más tiempo. Por más tiempo. Definitivamente, yo creo que sí. Indiana, antes de que nos vayamos, Sí, reiterarte que tienes que volver para que hablemos este tema y sobre todo cómo se han ido adaptando las empresas en el país a esta implementación, porque ya es lenteja. sí, Lo sí. tomas o lo dejas, ya no es opcional. No, no es lenteja, ya es ley, es normativa y hay que cumplirla. Bueno, Sí, señores, gracias de verdad por acompañarnos en este programa. Gracias, Indiana, por estar aquí, traernos tantos datos de luz, bueno, con tantas informaciones puntuales que todavía no han salido al aire y a través de Mujer Productiva, pues nos has dado estas primicias y esperamos que estas informaciones que nos has compartido hoy, pues les sea de utilidad
a todas las empresarias que nos siguen semana tras semana, cada viernes a partir de las 6 en Mujer Productiva Radio. Indiana, ya tú sabes que esta es tu casa. Cada vez que tengamos estas regulaciones, estos cambios, ya sea a nivel empresarial, ya sea a nivel salarial, contigo siempre de la mano, pues tendremos información de mucha utilidad. Gracias. Para mí un gran gusto ser positivo, ser proactivo y trabajar por una mejor República Dominicana. Excelente, muchísimas gracias. Nos vemos la semana siguiente. Dios quiere. Conmemoramos un año más de lucha y trabajo para la erradicación de los odiosos y deshumanizados comportamientos violentos hacia las mujeres, adolescentes y niñas. Mujeres en Desarrollo Dominicana, MUDE, mantiene un firme compromiso con la eliminación de la violencia contra la mujer. Este compromiso se manifiesta en acciones que estimulan su desarrollo integral y así vencer barreras discriminatorias que les impiden el ejercicio pleno de sus derechos y la ampliación de sus capacidades sociales, políticas y económicas. La violencia de género es un delito presente en todas partes del mundo que amenaza la vida de millones de personas, enlentece el desarrollo de los pueblos y entorpece la facultad de las mujeres a vivir con dignidad. Por la violencia, a las mujeres se les dificultan oportunidades para aprender, obtener ingresos, desarrollar liderazgos, tener voz propia y reclamar la equidad e igualdad que les corresponde. La violencia es una práctica cultural arraigada. Sus valores pasan de generación en generación, por lo que se requiere de tiempo y más esfuerzo para cambiar comportamientos y actitudes que refuerzan la superioridad de lo masculino sobre lo femenino. MUDE promueve acciones de sensibilización y capacitación orientadas a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas desde la transformación de las normas sociales que les dan origen. Fortalece el empoderamiento económico y social de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, proporcionándoles herramientas para gestionar medios de vida que les provean ingresos adecuados y la capacidad de poder controlar y beneficiarse de sus recursos productivos. Mediante alianzas estratégicas con otras instituciones, MUDE les ofrece rápidas y efectivas respuestas a la detección, prevención, atención y protección de la violencia basada en género. A las niñas les acompaña en un proceso de formación continua para concientizarlas sobre la importancia de continuar sus planes de estudio y evitar riesgos que obstaculicen el logro de sus proyectos. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Únete. Yo soy Thais Herrera, dominicana, tengo 45 años de edad, soy madre de 2 jóvenes y tengo un sueño. Tengo el sueño de lograr escalar las montañas más altas de cada continente y los 2 polos. Esos son el Denali, una montaña ubicada en Alaska, Elbrus, la montaña más alta de Europa que se encuentra ubicada en Rusia, Aconcagua, la Cumbre de las Américas, el Karsten, que es en Oceanía, una montaña con un cruce técnico y escalada sobre roca. El Vinson, una montaña ubicada en Antártida, donde en esa expedición estaré escalando dicha montaña y siendo la primera dominicana en llegar al Polo Sur. Estaré también visitando el Polo Norte, unas expediciones que son cargando todo lo que necesitas en trineo, ya saben, caribeño. Kilimanjaro, la cumbre de África y por último el Everest, una montaña mítica, el sueño de cualquier montañista y aventurero, siendo la primera dominicana en llevar nuestra bandera a su cumbre. Cuando empecé a entrenar fue con el sueño de lograr hacer un Ironman. Un Ironman suena como el superhéroe, sin embargo es una competencia en donde se nadan aproximadamente 4 kilómetros, se montan 180 kilómetros de bicicleta y se corren 42 kilómetros, un maratón completo
todo de forma consecutiva. Yo fui la primera dominicana en lograr hacer un Ironman. Y de ahí fue que hice todo ese proyecto de empezar a subir montañas. Y ya he logrado alcanzar la cumbre de la Aconcagua, donde fui la primera dominicana. Por esta cumbre. El Monte Elbrus, donde también fui la primera dominicana. Ahí viene llegando Thais, la primera mujer en conquistar la cima del Monte Elbrus en Rusia. Y la cumbre más alta de México, donde también fui la primera dominicana en llegar. Yo empecé a entrenar y a hacer deporte, yo era de lo que corría, claro. Corría la cortina para seguir durmiendo. O sea, yo no hacía nada, yo soy una persona que he empezado mi vida deportiva a partir de sueños, de querer alcanzar cosas. Y sí he hecho la tarea, he entrenado, me he asistido, he creado un equipo de apoyo y he ido poco a poco alcanzando esos retos que me propongo. Pero yo soy una persona ordinaria, que trabaja en la oficina, que tengo que cuidar a mis hijos, hacer cena, desayuno, llevar al colegio, traer. Entonces, esto es un tema de que los sueños que nos proponemos somos capaces de lograrlos y ponemos la pasión y la perseverancia para alcanzarlos. Cuando yo empecé a pensar en montañas, siempre ha sido apoyada de mi familia, mi esposo en su momento también me apoyó mucho, de hecho me motivó a que en el 2015 fuera a la montaña. Yo no conocía la nieve, yo conocí la nieve en el 2015 y entonces en ese mismo año apliqué a una beca para subir mi primera cumbre con nieve, fui a una escuela de glaciar y entonces fui ahí. Cuando regresé las fotos eran malísimas. Entonces mi esposo me regaló la GoPro y me mandó, mira, el premio que tomaron con GoPro este año fue de una foto, de un selfie en la cumbre del Everest. Y entonces él me apoyaba mucho. Tuvo un hiato en lo que era el montañismo porque Domingo enfermó de cáncer y lamentablemente ya no está con nosotros. En el 2018 yo, como una forma de reencontrarme, de encontrar paz, unos 3-4 meses después de él fallecer, viajo a Ecuador y entonces en ese momento yo me reencuentro mucho, encuentro que de verdad en la montaña siento que estoy en mi hogar, me siento en paz y conozco un mentor que es Karl Egloff, un montañista súper reconocido que se ha vuelto mi mentor y me inspiró a hacer este reto. Yo cuando me encuentro en los momentos difíciles pienso en mi familia, pienso en esa GoPro que me regaló mi esposo, en tomarme ese selfie desde la cumbre y yo de verdad que siento que mis hijos van ahí, llevo a todos los dominicanos conmigo en cada reto que logro, llevo siempre mi bandera en el corazón, en la frente, en la espalda, siempre ando con mi bandera y yo sé que en ese momento realmente esa satisfacción va a ser para la patria o más que solo para mí. Es indescriptible lo que voy a sentir en ese momento.